Se lo anunciábamos al empezar a mediodía, que íbamos a contar con un neuropsicólogo de la asociación ARPA, que además es investigador de neurociencia en la Universidad de Sevilla. Él es Aarón del Olmo, es compañero del Grupo Morera Vallejo, porque está justamente aquí ubicado en la Gota de Leche. ¿Por qué se lo digo? Porque son muchas las personas que nos estáis llamando, nos estáis mandando WhatsApp, correos electrónicos diciendo ¿ARPA dónde está? Bueno, pues para que lo tengáis claro, y donde está ubicado es en la Gota de Leche, Avenida Kansas City. Te dejas a la izquierda Santa Justa y tal como te van poniendo la indicación del Hotel Ibis, haces una media rotonda y automáticamente te encuentras con el cortijo de la Gota de Leche. Bien, pues ahí te encontrarás unas palmeras, a la derecha está ARPA y está siendo desde luego un punto de referencia para todas las personas que tienen daño cerebral con una secuela que ves la fascia. Para hablar de ello, hoy con nosotros Aarón del Olmo. Muy buenas tardes, Aarón. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo hemos intentado explicar durante casi 2 años, pero la fascia de verdad, ¿en qué consiste? Bueno, buenas tardes y gracias por ser otra vez altavoz de la fascia. Y lo que consiste es en una alteración que viene debido a un daño cerebral, ya sea un traumatismo, un tumor, una infección vírica o un ictus, que es lo más habitual, que provoca que la persona tenga un daño cerebral y pierda la capacidad de comunicarse, pierda el lenguaje a nivel expresivo o a nivel comprensivo, de manera que queda un poco aislado, incapaz de llegar a transmitir sus ideas o a entender las ideas de otra persona que le quiera comunicar. Eso me imagino que para la persona que además es consciente de ello, tiene que ser estar metido en una cárcel. Es devastador, devastador. La idea principal que tenemos con las personas con afasia es que la mayoría suelen padecer depresión añadida, como secundaria a la lesión, simplemente porque se quedan encerrados, como tú bien has dicho, en sí mismos y aunque tengan sus ideas y sean conscientes de ellas, tengan sus miedos, sus deseos, no los pueden transmitir ni comunicar. Entonces es un encierro. La solución pasa por volverle a formatear ese cerebro, volviendo a tener la adquisición, por decirlo de alguna Mm. manera, la adquisición del lenguaje en todas sus manifestaciones, tanto escritas como habladas, etcétera, o por dónde pasa la solución. De eso mismo, de lo que vamos a hablar hoy en la conferencia que vamos a llevar a cabo en el Real e Ilustre Colegio de Médicos, de la idea de que se puede aprovechar gran parte de la zona que ha perdido por la lesión, que suele ser en el hemisferio izquierdo del cerebro, pero que también el hemisferio derecho, el hemisferio contrario, que no tiene un papel principal en el lenguaje, al margen de la pronunciación, de la prosodia y demás, puede jugar un papel importante, puede ayudar a compensar lo que se ha dañado o lo que se ha perdido. Entonces se puede intentar adiestrar a ese hemisferio en algunas partes para que asuma partes de la función lingüística, por ejemplo. Cuando estamos hablando de eso, Aarón, es súper motivador darte cuenta de que al fin y al cabo el cerebro es un gran desconocido todavía en muchas Ujú. facetas y que una calamidad de este tipo te puede redescubrir algo que para ti era impensable. Como es eso, como adiestrar zonas que no estaban habituadas para cumplir una función. ¿Lo podríamos hacer todos sin llegar a tener que padecer una afasia o alguna secuela como para ello? Hombre, el cerebro, lo que se sabe del cerebro, además, pocas décadas que se sabe, es que es plástico. Es que si tú presionas con la experiencia ciertas zonas, esas zonas tienden a crecer, no en cuanto a un tamaño, sino en cuanto a su conectividad, en cuanto son zonas mucho más funcionales. Entonces, cualquier persona a cualquier edad puede mejorar y puede aprender. El caso más típico que se pone muy ahora de manifiesto es el aprendizaje de un segundo idioma y la importancia que tiene el aprender un segundo idioma para retrasar la aparición de patologías como el Alzheimer, por ejemplo. Más que retrasarla, lo que retrasa es la expresión clínica de ese daño cerebral. Es decir, que uno puede aprender muchas cosas y modificar su cerebro a cualquier edad. Eso es muy interesante, Aaron, cuando estamos hablando del tema de los segundos idiomas que siempre se ha escuchado. Los niños son esponjitas hasta los 9 años, a partir de los 18, 25 es una segunda juventud y a partir de ahí tenemos menos capacidad de aprendizaje. Y hoy por hoy se está intentando bueno, pues, erradicar ese mito diciendo que a cualquier edad, con el entrenamiento adecuado, nosotros tenemos capacidad de aprender absolutamente todo. Bueno, ojalá todos tuviéramos 5 años y un cerebro de 5 años para poder tener esa capacidad de absorber la información y de esa modificación neuronal que se tiene con esa edad. Se puede aprender a cualquier edad, cuesta más trabajo, evidentemente, y las zonas implicadas no son las mismas cuando aprendemos un idioma, un segundo idioma a los 2 años o al año, que cuando aprendemos con 10 o 15. En ese momento ya son zonas diferentes a las que les cuesta más modificarse, pero que pueden aprender. Entonces creo que sí es una cosa importante tener en cuenta que a cualquier edad el cerebro se puede modificar, tengas o no una afasia. Eso es bueno para la gente que quiera mejorar en un estado normal y bueno para la gente que quiera recuperarse de un daño cerebral. Que también estábamos hablando de la importancia que tenemos y como neuropsicólogo me imagino que todavía nos puedes arrojar más luz en esto, que es cada vez estamos las personas teniendo más calidad de vida y más años y sin embargo no, estamos siempre muy preocupados de la artrosis, pero nunca
o no tanto, de la fluidez mental que tenemos para tener 90 años y ser capaz de leer, de conducir, de hacer cálculo. ¿Qué importancia tiene hacer crucigrama, modificar los itinerarios, que hay veces que vamos como autómatas con el coche y como cambies algo parece que no lo vas haciendo? ¿Qué le decimos a nuestra gente que nos está viendo, a nuestra audiencia, que es bueno para mantener en forma su cerebro? Hay un principio que parece que se cumple en todo el cerebro, en toda la cognición, que es el de úsalo o piérdelo. O sea, lo que no se utiliza tiende a perderse. Entonces, si una persona no ejercita su memoria, no ejercita su atención, no ejercita diferentes funciones cognitivas, las va perdiendo, en cualquier edad, pero sobre todo cuando ya una persona es mayor, que hay una pérdida natural y esperable. Todos sabemos los típicos achaques de, ay, no me acuerdo por qué he ido a la cocina, o no me acuerdo de esta palabra o de este nombre. Esos achaques que son normales de la edad se pueden ver mucho más agravados si la persona no se ejercita mentalmente. Por eso, iniciativas como la Universidad de Mayores, por ejemplo, me parecen maravillosas porque hacen que las personas mayores sean capaces de seguir aprendiendo y haciendo actividades. Pues cuando dices eso, Aaron, a mí me causa mucho miedo porque dice cuarentena o cuarentona. Y yo se me olvidan muchas veces cosas. ¿Eso significa que de verdad empiezo a tener algún tipo de problema? ¿O puede estar provocado por el estrés, puede estar provocado porque estás despistada? Te pregunto. Yo siempre digo lo mismo, a cualquier edad uno lo que puede tener cuando tiene mucho estrés son problemas atencionales. Es decir, estás en tantas cosas a la vez que al final no atiendes a lo que vas a hacer. No es que luego no recuerdes a qué ibas a la cocina, sino que en el momento estabas tan distraído con otra cosa que no has focalizado tu atención en lo que tenías que hacer. No es un problema que sea grave porque uno llega a la cocina y no sepa a qué va. Hay otras cosas que son mucho más graves, como desorientarse, por ejemplo, en la calle o en sitios conocidos. Pero el problema atencional ese es muy habitual en todos, que a todos nos pasa. Pasa que cuando somos mayores le echamos la culpa a que ya somos mayores. Curioso eso. Hoy estamos hablándole también de que le queríamos poner el punto de mira a un asunto que está poniendo Andalucía en el punto de mira a nivel nacional e internacional, que es la donación de órganos. Hay datos que son muy optimistas y que nos hablan de cómo, por ejemplo, la donación de médula se ha triplicado en tan solo 3 años, algo muy positivo. Queremos hablar con Ana Gallego, ella es enfermera y coordinadora de trasplantes del Virgen del Rocío. ¿No te importaron que mientras que estemos contigo hablemos con ella por teléfono? Perfecto. Queríamos tenerla con nosotros aquí en directo, pero la lluvia está complicando el tráfico, casi que le iba a ser imposible estar aquí, así que JJ, cuando tengamos esa conexión telefónica, la tenemos entonces con ella. Pues Ana Gallego, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros, aunque sea telefónicamente. Ya tendremos el placer de tenerla con nosotros aquí en directo. ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes. Le estaba Muchísimas gracias. estaba comentando que Andalucía se está convirtiendo en un referente y a nivel nacional sobre la concienciación que está adquiriendo la ciudadanía de la donación de órganos. Son muchos años los que lleváis con esas campañas de comunicación y sois muy buenos los profesionales que estáis aunando todas esas energías. ¿Qué mensaje le tenemos que dar a las personas que todavía hoy por hoy tienen sus dudas de hacerse ese donante de órganos? Bueno, pues que la donación de órganos es un acto de solidaridad muy importante que puede salvar vidas. Que en un momento tan duro como es la muerte de un ser querido, es una forma de convertir algo negativo, pues la muerte, en algo positivo, que es dar vida, y que va a cambiar la vida a muchas personas con esta donación de órganos. En alguna ocasión he tenido el placer de hablar con Pepe Pérez Bernal y decía, en una tierra tan mariana, tan religiosa como es la andaluza, plantear que la donación no atenta contra, de alguna manera, el cuerpo que ya yace inerte, sino que es una manera de dar vida, ¿eso ha costado trabajo que cale en nuestra sociedad? Pues sí, pero ha ido evolucionando durante todos estos años y verdaderamente la negativa ya es muy cortita. Estamos en torno a un 18% de negativa familiar, o sea que son muchas las personas que en un momento tan trágico de su vida son capaces de ver más allá y decir que sí a una donación de órganos. ¿Qué hace falta para ser donante de órganos, Ana? Para ser donante de órganos, cualquiera de nosotros podemos ser donante de órganos. Simplemente lo más importante es hablarlo en casa, hablarlo con los familiares, porque tenemos una tarjeta donante, pero que no tiene validez como tal, ¿vale? Lo más importante, llegado el momento, la familia nos tendría que autorizar la donación de órganos, ¿vale? Por más que yo tenga esa tarjeta de donante, si por ejemplo mi madre o mi marido no quieren donar, ¿no tiene efecto ese testamento vital de alguna manera que yo he dejado plasmado? No, vamos a ver, son dos cosas diferentes. La tarjeta
de donante no tiene valor legal. Ahora, lo que me estás hablando tú, el testamento vital, que lo has comentado, no sé si lo has dicho, el testamento vital es otra cosa, que eso sí tiene prevalencia sobre lo que opina la familia. Y en eso era lo que le estaba queriendo preguntar. ¿En ese testamento vital yo puedo dejar por escrito que quiero ser donante de órgano en el caso de que pudiera? Sí. Perfecto. Es un ítem dentro de las muchas preguntas que se rellenan en ese formulario del testamento vital. Hay un ítem que dice si quiere ser donante sí o no. Y entonces nosotros tenemos la obligación de consultarlo siempre que estamos ante una familia. ¿Vale? ¿Cuáles han sido las experiencias más positivas dentro de, bueno, pues de las situaciones tan dramáticas que tenéis que vivir día a día cuando tenéis que comunicarle también, bueno, a los familiares que ya no se puede hacer nada, pero que que los órganos de su ser querido pueden seguir dándole vida a otras personas? ¿Cuál ha sido alguna de esas escenas que se le ha quedado de verdad grabada en su memoria diciendo, esto habla de la calidad de la humanidad todavía, a pesar de que veamos tantas cosas negativas? Pues sí, pues mira, es complicado porque cada caso es muy diferente y todos tienen sus matices. Pero si me tengo que quedar con alguno, te comentaría el caso de una madre que se le murió su niño con 2 años y antes de hablar nosotros fue ella la que nos ofreció esos órganos para evitar que otras familias pasasen por la situación que estaba pasando ella. ¿Vale? Porque sobre todo en el caso de los niños, que a nosotros nos duele muchísimo, pues encontrar un órgano adecuado pues es más complicado. Y entonces, pues la verdad que esto nos llena mucho porque te encuentras con personas que sí, que son capaces de ver más allá. ¿Se mantiene el anonimato en todos los casos, Ana? ¿O en el caso de que la familia, por ejemplo, receptora, quisiera conocer a la familia donante, eso a título privado se puede conseguir? Hombre, se puede, está prohibido por ley, ¿vale? O sea, tenemos que garantizar el anonimato tanto del donante como del receptor. Si es verdad que en algunos casos han llegado a conocer, pues por causas ajenas a nosotros, pero no es bueno. Claro, porque de alguna manera estás sintiendo que algo te está uniendo a la vida de tu hijo que ha fallecido. Ana Gallego, ¿qué le decimos a las personas que nos estén viendo en este lunes 26 de octubre para decir en qué pueden ayudar en este sentido? ¿Cómo se puede, cuál sería el mensaje que querría usted dejar grabado hoy? Bueno, pues que cualquiera de nosotros podemos ser donantes, que lo mismo podemos estar en un lado de la balanza, es decir, que lo mismo podemos dar, que podemos necesitar un órgano. Y si no hay una familia que en un momento tan duro es capaz de decir que sí a una donación, el trasplante no se puede realizar, porque desgraciadamente esto funciona así y no podemos conservar los órganos en un frigorífico. ¿Nos podemos sentir orgullosos de nuestro sistema sanitario en este sentido? Sí, nos podemos sentir muy orgullosos porque la donación de órganos somos líderes mundiales, España es líder mundial a nivel y es un sistema que está siendo copiado en otros países. De hecho, tenemos una tasa muy elevada de donantes de órganos y se realizan muchos trasplantes aquí en Andalucía. Pues muchísimas gracias, Ana Gallego, coordinadora de trasplantes del Virgen del Rocío. Enhorabuena a todo ese colectivo. Muchísimas gracias de verdad. Un abrazo muy fuerte. Le voy a dejar el teléfono para que quiera solicitar la tarjeta de donante. Claro que sí. El teléfono sería 901 ¿Sí? 400 043. Perfecto. ¿Vale? Se puede solicitar su tarjeta y se la envían a casa. 901 400 043. Y queda usted emplazado a que cualquier día esté con nosotros en directo. Muchísimas gracias. Estupendo, muchísimas gracias a ustedes. Gracias de verdad. Bueno, hasta luego, Ana. Para todos aquellos que estéis interesados con el tema de la salud, hoy les recomiendo especialmente una entrevista de nuestro compañero Iñaki Alonso en la página 14 a Manuel Romero, que es investigador por referencia en aparato digestivo y tratamiento de la hepatitis C. Iñaki Alonso. Pero el punto de mira central lo teníamos hoy con los daños cerebrales. Aarón, esta tarde la cita sería en el Colegio Médico, 7 de la tarde. ¿Qué se puede encontrar aquella persona que quiera ir porque es asistencia abierta al público? Pues se puede encontrar una conferencia que va a intentar evaluar todo lo que es el proceso de recuperación de una persona con afasia. Algo que le puede interesar tanto a los que ya son pacientes, por un poquito también saber el proceso que les queda por recorrer, a familiares de personas que están padeciendo ya la afasia, o incluso a médicos que desconocen realmente qué nuevas alternativas hay para tratar esta dificultad, esta secuela.
A mí me llamó mucho la atención cuando Rosario Maldonado nos contaba que su caso personal, su madre le detectan esta secuela de la fascia y de momento los médicos poco más o menos le decían que no tenía solución. Ujú. ¿Todavía la movilización ciudadana puede ir por delante incluso de los médicos y de los profesionales de la sanidad en algunos aspectos? A ver, yo entiendo que en muchos casos siempre los médicos se ponen en lo peor. Siempre hay que pensar que lo que tenemos delante es un caso que a lo mejor no tiene solución. Sin embargo, hay muchísimos casos que sí la tienen. Entonces, claro, ponerse en lo peor a veces implica no dar esperanza a gente que sí la necesita o a que sí le hace falta. Entonces, tenemos casos de personas en nuestra asociación o conocidos incluso de la Asociación de Madrid a los cuales les han dicho poco menos que van a acabar como vegetales y que no van a poder moverse, ni andar, ni hablar. Es que ante eso no es que me deprima, es que yo ante eso me quiero morir, no quiero seguir viviendo, Exactamente, claro. sin embargo son personas que me han contado ellos mismos lo que dijo el médico. Me lo han contado tomando una cerveza y andando por la calle. Quiere decir que no siempre hay que ponerse en lo peor, sobre todo con los daños cerebrales. Evidentemente hay periodos de riesgo, los primeros meses son importantes por la opción de que haya una nueva recidiva o una nueva aparición de otro ictus, pero sin embargo en el proceso de recuperación puede ser sorprendente, porque realmente del cerebro no sabemos tanto como creemos saber. Estamos hablando de la importancia del que sufre la afasia, Ujú. pero ¿cómo afecta esto en el entorno familiar? Pues también devastador, porque te encuentras una persona que cumplía un rol en tu familia que ya no lo puede cumplir. Entonces, toda la familia tiene que adaptarse a esa nueva situación, adaptarse a estar yendo a los médicos cada 2 por 3, a tener una persona con cierta dependencia al lado, armarse de paciencia y saber que, bueno, que en algunos momentos habrá explosiones de ira, de rabia, porque la persona lo está pasando mal. Pero también saber que en este camino tienen que ir todos de la mano, ya que unos sin otros no pueden llegar al objetivo, que es la recuperación, de lo máximo posible. ¿Quién lo pasa peor o cuál es el cuadro más complicado? ¿El de las personas más jóvenes en unas edades medias o en el de las personas mayores? Hombre, a todos nos duele hablar de las personas jóvenes que tienen ictus. De hecho, ya se está viendo que los últimos años han aumentado las personas con más de 20 años, o con menos de 20 años, que tienen ictus y por tanto tienen afasia, en muchos casos. Ha aumentado de manera exponencial. Esas personas realmente están en su momento de formación de la vida, incluso están formando su identidad personal. Entonces eso desmonta todo. Se rompen parejas, se rompen situaciones y hay que empezar de cero sin una estabilidad familiar que a lo mejor tiene alguien de 40 años. Entonces, para mí personalmente las personas jóvenes son las que más lo sufren y a las que más le cuesta. También tienen la ventaja de que un cerebro joven Tiene más capacidad de se recupera recuperación. mucho mejor, pero sin embargo no tiene por qué tener la capacidad de recuperación absoluta. Por tanto, los jóvenes son para mí los que peor lo pasan. Aarón del Olmo, ¿cuál ha sido para ti la experiencia más rompedora que has tenido cuando has estado investigando cualquier cosa del cerebro? ¿Qué te has desmontado y has dicho, de verdad, nos queda mucho por averiguar? Hombre, había un caso muy concreto de una muchacha americana, que se llamaba Kathy Capes, se llama, que tuvo una enfermedad epiléptica muy grave y tenía unas 100 convulsiones al día perfectamente. Estaba todo el día teniendo convulsiones epilépticas. La única solución que hubo fue hacerle una extirpación de la mitad del cerebro. Le quitaron todo el hemisferio izquierdo, que como ya hemos dicho es el hemisferio que lleva todo el tema del lenguaje. Pues esta chica con 10 años, sin medio cerebro, ya habiendo aprendido el lenguaje en ese hemisferio izquierdo, pudo con terapia recuperar gran parte del lenguaje solo con el hemisferio derecho. Eso te marca y te hace pensar que tal vez el cerebro tenga una capacidad de plasticidad mucho mayor de lo que pensamos. Esa es una de las situaciones que a mí me ha chocado cuando la he leído y la he estudiado. Y dentro de las personas que estás ayudando en esa recuperación de la fascia, ¿cuál es el momento que te quedas diciendo, merece la pena este trabajo por esto? Pues no hace mucho de ese momento, fíjate. La semana pasada vino un paciente de fuera de Sevilla que vino un poco atraído por la idea de un tratamiento nuevo, algo diferente, y que llevaba 2 años ya después de su ictus, con sus dificultades expresivas y también algo de comprensión. Y el pobre lo que necesitaba no era tanto un tratamiento como una motivación. El oír a gente que le dijera, oye, sé lo que te pasa, sé cómo te encuentras y ¿Y sé sé lo cómo que... te puedo ayudar? Exactamente, sé cómo te voy a ayudar. Entonces, ese tipo de personas que tienen un margen de recuperación, porque lo tienen después de 2 años, muchas veces se rinden porque todo es igual, parece que lo hacen ya por rutina, que no tiene solución, que no hay esperanza. Y cuando vienen por aquí a una asociación y conocen a más personas como ellos, que llevan no 2, sino 3, 4 o 5 años trabajando y mejorando, cogen ese empujón que les hace falta para continuar para arriba. Es bonito. Aarón del Olmo, esta tarde, 7 de la tarde, ¿cómo se llama el nombre de tu conferencia? Pues es la primera conferencia sobre ictus y afasia y habla de los nuevos avances en neurorehabilitación. La verdad es que hoy es un día especial porque es el día del daño cerebral, día 26 de octubre, y además estamos dentro del mes de sensibilización de la afasia. Entonces, todo confluye en esta conferencia en la que vamos a hablar del cerebro, del daño y de la afasia. Y un consejo para quien nos esté viendo, tenga su cabeza en perfecto estado y no tenga ningún riesgo. ¿Cómo ejercitamos el cerebro realmente para no dejarlo aletargado? Yo siempre he pensado que hay que hacer cosas novedosas.
principalmente hacer cosas diferentes, porque si hacemos lo que estamos habituados, el cerebro actúa de forma diferente así hacemos cosas diferentes, activamos zonas distintas del cerebro. Y las que por edad suelen degenerarse antes, con la normalidad, son las que se encargan de procesar la información nueva. Por eso muchas veces cuando pones a una persona mayor con un ordenador delante se rinde enseguida y dice, yo esto no puedo. Pues cuando tienes que intentarlo, porque la zona del cerebro que se encarga de las nuevas acciones, de planificar cosas nuevas, no está como debería. Por lo tanto, tienes que machacarla mucho con cosas nuevas. Con lo cual, a las personas que sean mayores y que no estén metidas en el mundo de Internet y de los ordenadores, le podemos aconsejar que se metan en este mundo y eso, de alguna manera, hace que se reactive su capacidad cerebral. Con una guía, tanto un ordenador como un segundo idioma, como un instrumento musical, cualquier tarea que implique ponerse de nuevo otra vez en marcha. Aprender. Pues muchísimas gracias, Aarón del Olmo. Esta tarde tendremos una cámara del Correo de Andalucía Televisión grabando esa entrevista de la que sacaremos sin duda algún extracto. Enhorabuena por el trabajo que desempeña. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Nuestra compañera Cristina H. está haciéndole un seguimiento al Colegio Médico con todos los avances y con todas las informaciones que nos quiere trasladar. Una de ellas se la ofrecemos a continuación. Recordamos hoy a algunos de los profesionales que recibieron un reconocimiento por parte del Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla en el día de su patrón San Lucas. El profesor Juan Manuel Herrerías, que es una eminencia en digestivo, recibía la medalla Colegiados de Honor. Este es el máximo reconocimiento que otorga el colegio. Muy agradecido porque es el premio más importante que da el Colegio de Médicos de Sevilla y por tanto uno de los más importantes de España, y yo me siento muy feliz de que al final de la vida, bueno, casi, pues le reconozcan a uno cosas, hecho que no es muy frecuente en la vida. Rogelio Garrido Teruel recibió el premio Galeno en la categoría individual por su espléndida y valorada trayectoria profesional en el plano de la ginecología. Para un médico, que el Colegio de Médicos, que es la máxima representación de los médicos de Sevilla y provincia, te reconozcan un premio Galeno, que es un premio que viene a reconocer tu trayectoria profesional, yo creo que es un gran honor. 3 son los premios ilustres que otorgó el colegio. Al doctor Alberto Máximo Pérez, presidente del Ateneo, por su labor sociocultural, al doctor Cantillana por su labor docente y al doctor López Bueno en el plano de la investigación. Estoy muy agradecido por varias razones, fundamentalmente 2. Una de ellas a título personal, pues porque el Colegio de Médicos reconozca mi trabajo y mi persona, y en segundo lugar porque yo represento un tipo muy, creo yo, un poco especial de médico, ¿no? Yo hace ya mucho tiempo que dejé de hacer actividad asistencial, me dedico 100% de mi tiempo a la investigación experimental y médica, a la investigación científica, experimental y médica, y bueno, quiero creer que mi reconocimiento en este nombramiento se premia no exclusivamente a mi persona, sino a lo que yo represento, y me parece que es muy importante que el Colegio de Médicos de Sevilla premie la labor científica, que es fundamental para el avance de la medicina en particular y para el avance socioeconómico general de nuestra sociedad sevillana y andaluza, ¿no? Un reconocimiento merecido a todos ellos por la labor, dedicación y profesionalidad con que ejercen día a día su trabajo y que se refleja en nuestra sociedad. Pasamos la 1 de este mediodía, lunes 26 de octubre, mucha precaución con las carreteras. La temperatura es propiamente otoñal, pero esa lluvia insistente está dificultando la conducción. Les recordamos que el pasaje desde San Juan hasta Sevilla está cortado por el tema de, de las aguas que se acumulan, como siempre que llueve en esas hondonadas, así que por favor seamos muchísimo más responsables a la hora de conducir y más generosos a la hora de facilitarle a los demás su maniobra. Esta mañana, se lo estábamos comentando, a las 12 teníamos una concentración con un minuto de silencio en el Ayuntamiento de Sevilla. Cubriendo esa información está nuestro compañero Rafael Reyes. Se lo ofreceremos en el momento en el que tengamos esa información disponible. De momento lo que sí les puedo ir adelantando es que sois muchas las personas las que nos estáis mandando vuestras fotografías con vuestros coches, motos o... no nos hemos recibido ninguna furgoneta. Sería interesante alguien del sector del transporte que nos pudiera mandar esa fotografía junto a esa herramienta de trabajo para muchos que es nuestro coche. Aquí tenemos a otra de esas personas que van a ser ganadoras de 4 invitaciones para el 5º Salón del Motor de ocasión que se celebra en Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre del 2015. Las invitaciones se recogen aquí en el Correo de Andalucía Televisión.
Y quien tenemos con nosotros, y lo vamos a cambiar ya de día porque los viernes son una auténtica locura y me da mucha pena no tener tiempo para estar hablando con él con un poquito más de tranquilidad, es nuestro catedrático de Ecología, Enrique Figueroa. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bueno, la lluvia siempre nos desbarajusta a todos un poco y el cambio horario también. ¿Cómo lo lleva? Bueno, yo el cambio horario lo llevo bien y la lluvia como todos, agradecidos por la lluvia otoñal. Agradecido, ¿no? Claro, hombre. Sin La embargo, lluvia tiene que caer en Sevilla cuando tiene que caer. Y lo que no caiga en otoño o en pleno invierno de enero ya no sirve para nada. Lo que hace es estorbar. ¿Cómo están los balances de ahora mismo de los embalses de lluvia? Hombre, ¿Estamos más o menos mal. satisfechos? Lo que pasa es que está bien, ahora mismo no es tan mal. Yo qué sé, no es tan mal, yo creo que incluso están bien. Si este año parece que el otoño es lluvioso, pues se pondrán bastante bien. Yo creo que Sevilla ahora mismo está desahogada de agua, ¿no? Aparte, los sevillanos gastamos poca agua, ¿eh? Vamos, los que vivimos en Sevilla, yo considero sevillano porque vivo en Sevilla, pero que gastamos poca agua comparado con España y con Europa. Eso de que aquí gastamos agua... ¿Tener una conciencia de la cultura del ahorro? Yo no sé si eso es genético o qué es, pero que tenemos una conciencia de cultura natural. Yo he visto las cifras, de memoria no me acuerdo, pero desde luego las cifras no es que aquí, y eso que aquí nos lavamos, ¿eh? Somos muy limpios. Y sin embargo, nuestro consumo de agua no despega en absoluto, ni para el calor que hace y para lo limpio que somos, yo creo que está muy... Eso llama la atención mucho, profesor, cuando hablamos de lo limpio que somos, pero bueno, es herencia de esa cultura árabe también. A mí me llama mucho la atención cuando compartes vida con estudiantes alemanes o con estudiantes del Reino Unido, que para ellos bañarse todos los días es un exceso. Bueno, algunos no lo entienden, ni ven la necesidad. Quizás aquí realmente el calor y, bueno, otras cosas, la cultura. Quizás yo creo que realmente la cultura que tenemos de otros pueblos de aquellos años... bueno, era gente como muy limpia, más limpio que los que estaban aquí, claramente, ¿no? Y en Europa, pues, la verdad es que la gente a lo mejor no se lava tanto como aquí, ¿no? Tampoco a lo mejor sudan tanto, quiero decir, que no es que sean... Bueno, en fin, vamos a dejar... Nosotros, digamos, que somos muy limpios. Somos muy limpios, venga, pues eso nos gusta y tuvimos con nosotros aquí una pediatra que decía que a los niños obligatoriamente hay que bañarlos todos los días, sobre todo por quitarle todas las bacterias que van acumulando de arrastrarse por el suelo día a día. Importante, profesor, ¿por qué no aciertan los expertos en las predicciones que hacen? Magnífica cuestión. Yo primero diría que los expertos son necesarios. Ahora, ¿por qué a veces no se acierta? Bueno, hay, digamos, al menos dos posibilidades. Una, que las cosas son muy complicadas de predecir, porque estamos en situaciones como muy complejas y muy complicadas, con lo cual la predicción es difícil a veces en un medio bastante impredecible, por un lado. Segundo, que alguien se catalogue o alguien catalogue a alguien de experto no quiere decir que lo sea. A lo mejor resulta que nos estamos equivocando de expertos. Tercera posibilidad, que los expertos estén un poco tocados por la mano de aquel que le interesa que diga el informe de determinada manera, con lo cual no van a acertar ni locos. Con lo cual, todo esto hace que a veces los expertos se equivoquen. ¿Cuál ha sido el gran fracaso en alguna predicción de experto que ha dicho, pero esto es una auténtica metedura de pata? Bueno, de los que recuerda usted. Bueno, básicamente yo recomiendo un libro que ha escrito un divulgador, se llama Dan Gardner. El libro se llama algo así como El futuro balbuceante, es Future Bubble, está en inglés, pero es El futuro balbuceante, ¿no? Y pone ejemplos de meteduras de pata. Por ejemplo, una de las más gordas fue quien predijo que Rusia, la Unión Soviética, iba a ser en el 2000 el Estado con mayor desarrollo económico, ni en el 2000 la Unión Soviética no existía. Quiero decir, hay predicciones de esas muy, muy garrafales porque el medio es muy, muy complejo y muy cambiante, ¿no? Es un medio vivo, ¿no? Cuando hablamos Pero los expertos son necesarios, cuidado. De previsiones, con el tema del calentamiento climático, ¿vamos a tener mucho margen de error? Según las previsiones de verdad, ¿cuándo nos vamos a cargar el mundo si seguimos al ritmo en el que estamos? Bueno, el mundo ya nos lo hemos cargado de entrada porque se están muriendo todos los días niños, la gente se va y no sabe dónde meterse, la gente se muere de hambre, es decir, el mundo nos lo hemos cargado. Yo creo que ahora mismo nos lo hemos cargado ya, no es que decir, es que el mundo nos lo va a cargar, el mundo ahora mismo está destruido. Otra cosa es que, hombre, no está calcinado. Es decir, de esta destrucción siempre podemos salir, pero yo creo que ahora mismo la situación del mundo es horrorosa, la peor que ha habido nunca, salvo las guerras, lógicamente las guerras han sido cosas peores, ¿no? Pero en este momento hay una guerra globalizada, hay guerra dispersa en muchos sitios, en fin. ¿La guerra del agua?
La guerra del agua es una guerra que puede venir, claramente. El agua es un bien común que nunca debe privatizarse, por supuesto, ni debe ser objeto de ningún uso económico por nadie, porque es un bien común, viene de la naturaleza. Ahora, el agua, que va a ser un bien escaso, ya está siendo un bien altamente escaso en muchas zonas de la Tierra, y puede ser un bien escaso en el futuro básico, con lo cual los ojos de muchísima gente están puestos en la privatización del agua, o al menos de su gestión. Es decir, que va a ser una de las grandes guerras, y por supuesto puede haber guerras por el agua con escopetas, vamos, guerras de tiros. Es que al fin y al cabo sin agua no hay vida. Es decir, sin agua no hay vida, el agua es la vida. Había una recomendación de una película que quiere traer hoy usted, profesora, a la mesa, que es Los miércoles no existen. Eso también se lo comento a ustedes. Tenemos especial interés en que desde su casa, cuando nos estén viendo, os sintáis partícipe de un programa que tiene que hablar de Sevilla, de los sevillanos, de lo que nos gusta, de lo que vemos, de lo que nos enfada, de lo que nos hace ilusión. Así que a través de ese teléfono, el 607-509-034, o a través de un correo electrónico o Twitter, @TV el correo, nos encantaría a todos recibir esa propuesta, denuncia, esas cosas de las que queréis que nosotros nos hagamos eco. Bueno, pues el profesor hoy nos ha traído esta propuesta. Le vamos a mostrar un tráiler. Los miércoles no existen. Yo no he tenido el placer aún de verla. Vamos a verlo. Intenta seducirme todo el rato, tanto que ahora estoy liada con él. ¿Te la tiraste, cabrón? Tirar no. ¿Te follaste a mi novia? Bueno, eso sí. ¿Qué haces? Memoria. No. No puedo vivir sin ti. No hay manera. ¿Te quieres casar conmigo? Es que no sé qué quieres que te diga. ¿Tú qué porcentaje de tías crees que hay para cada tío? Tengo un retraso mental. Tiene que ser un chasco que tú le pidas matrimonio a alguien que te diga que no sé qué quieres. La película no tiene desperdicio. Tiene unas canciones preciosas, una coreografía magnífica. Yo no me reía tanto desde la película del Culebre y el Cabeza en un cine. Y la película además tiene cierta profundidad, con lo cual, ¿qué más le puede uno pedir? Y está bien montada. Es decir, yo recomiendo verla, la gente va a pasar un rato magnífico. Los miércoles no existen. Los miércoles no existen. Bueno, pues nos gusta esa propuesta que nos trae. Profesor, paisaje urbano en otoño. Hoy estábamos diciendo, tenemos aquí una charla de café antes de empezar el programa, diciendo está lloviendo, vas andando y las hojas de otoño te pueden hacer resbalar. Sin embargo, ¿qué me gusta a mí el otoño y esos paisajes urbanos que nos ofrece? A mí también. A mí el otoño como la canción, ¿no? El otoño gris lleno de sombra, me parece una estación muy bonita. Todas las estaciones lo son, evidentemente, pero el otoño en Sevilla es como una primavera en Europa. Es decir, que el otoño en Sevilla a mí me gusta mucho, es magnífico, ¿no? Esa combinación de hojas verdes y, bueno, yo creo que el paisaje, como siempre en Sevilla todo el año es bonito, pero en otoño tiene un gracejo especial. ¿Cuál es uno de esos rincones de Sevilla en otoño que dice, me gusta? A mí me gusta mucho cuando las hojas del plátano de sombra empiezan a cambiar de color. Hay una avenida en el Parque María Luisa, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que está de unos plátanos enormes, y va cambiando de color muy rápidamente hacia el invierno. Y es muy bonita ver ese cambio de color, porque es una sensación de que el tiempo cambia, ¿no? Y que la vida cambia. Estamos de paso. Interesante, que estamos de paso, pero luego la vida reverdece en marzo. Es bonito. Mi sitio en otoño es la Alameda. ¿La Alameda? La Alameda. Me gusta. Sí. Una vanilla, el Alameda, central, un barecito allí tomándote un café. Eso sí, y la Alameda. Tiene rincones muy bonitos la Alameda, es cierto. Profesor, tenemos a Rafa Reyes ofreciéndonos esa información de la concentración que ha tenido lugar a las 12 de la mañana en el Ayuntamiento de Sevilla con motivo de las 4 nuevas víctimas de violencia de género. Los datos son alarmantes. 266 denuncias diarias por violencia de género. Sigue existiendo la complicidad, el silencio cómplice de vecinos, familiares, etcétera, que siguen pensando que eso es un problema de puertas adentro del ámbito privado y mientras tanto se siguen sumando muertes de mujeres, muertes de niños muchas veces y sobre todo secuelas que se quedan para el resto de la vida en las generaciones futuras. Rafa Reyes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eli. Pues sí, día triste aquí a las puertas del Ayuntamiento, una imagen que por desgracia se está repitiendo más de lo habitual, más de lo que debería ser y es
la representación de todas las fuerzas plenarias de nuestro ayuntamiento a las puertas de este ayuntamiento mostrando su rechazo por las víctimas, por la violencia de género. Nosotros nos encontramos con la delegada de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria, Miriam Díaz. Miriam, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Decíamos que una imagen triste ya a las puertas de este 7 de noviembre que se está repitiendo últimamente demasiado. Pues sí, lamentablemente sí, es una convocatoria que no nos gusta hacerla, es un llamamiento que no nos gusta hacer y lamentable, como decía, es una escena que se va repitiendo más de lo que tendría que haberse repetido. Como bien sabéis, esta concentración, este minuto de silencio a las 12 de la mañana, el día después de un asesinato a una mujer en nuestro territorio, en Andalucía, fue un acuerdo plenario que se tomó en julio y desde aquel acuerdo ya hemos tenido que convocar este minuto de silencio, por desgracia, en 3 ocasiones. Son 8 las mujeres andaluzas que han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas y creo que en torno a 40-41 pendientes todavía de confirmar los datos oficiales a lo que van a lo largo de año en el territorio nacional. Unos datos alarmantes y cuanto menos indignantes a esta sociedad, que entendemos que es una sociedad justa, que es una sociedad sana, pero una sociedad en la cual se asesinan todavía ese número de mujeres, algo falla y algo de tan buena salud no está gozando. Miriam, nos encontramos, lo decíamos, a las puertas ya casi del 7 de noviembre, del Día Mundial contra la Violencia de Género. No sé, el ayuntamiento si tiene preparado algún tipo de campaña especial. Bueno, recalcar, el día 7 de noviembre está convocada la marcha contra las violencias machistas en Madrid. El Día Internacional contra la Violencia de Género es el 25 de noviembre. Este mes, el próximo mes, es un mes muy potente, muy reivindicativo y en el cual hacemos un llamamiento a toda la sociedad para que se una a todos los actos, a todas las organizaciones, a todas las actividades que están programadas, no solo por parte de esta delegación, de este ayuntamiento, sino también por parte del Instituto Andaluz de la Mujer y del movimiento asociativo de mujeres de esta ciudad. Nosotros, como todos los años, vamos a sacar una campaña de sensibilización y de reivindicación de este día, del 25 de noviembre, y a su vez como ayuntamiento, y también espero que con todo el acuerdo de las fuerzas políticas, en las cuales estamos hablando, para llevar una moción conjunta este próximo pleno de apoyo institucional a la próxima marcha del 7 de noviembre en Madrid, donde una vez más reivindicaremos lo que ya venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que lo que es necesario para atajar y para erradicar de una vez esta lacra, y perdonad que lo diga así, pero esta lacra que nos está matando, que nos está asesinando, lo que es necesario es un pacto de Estado. Un pacto de Estado en el que no se utilice ningún partido de confrontación política y que sea una vez más en la que se ponga sobre la mesa, que se ponga en tela de juicio todos los protocolos, todas las políticas, todos los procedimientos que se están llevando a cabo y si en definitiva están dando un buen resultado o no. Miriam, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en A Mediodía y que esperemos que te veamos muchas veces más, pero que no tenga que ser en este escenario y por este motivo. En este contexto esperemos que no nos encontremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues esa era la información que nos traía Rafa Reyes y nos recordaba que el 7 de noviembre habrá una marcha convocada desde Madrid en la que seguramente tendremos también nuestra repercusión aquí en Sevilla, pero el 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Como saben, el 8 de noviembre también es el Día de la Mujer, es decir, que el próximo mes estará muy cargado de efemérides en las que se nos tiene que recordar cómo hay que eliminar ese techo de cristal con las mujeres, cómo tiene que ser posible la conciliación de la vida laboral y familiar, cómo necesitamos todavía que se sienta como un problema social la violencia de género en todos los niveles, no solamente con una muerte. Cuando alguien le dice a una mujer, cállate, tú de eso no sabes, o no le anima a que se pueda sacar su carnet de conducir, porque al fin y al cabo las mujeres somos todas muy torpes conduciendo, o cuando se le dice cómo te tienes que vestir, o si se hace una denuncia porque han tenido un abuso sexual, se sigue cuestionando cómo va vestida. En todos y cada uno de esos momentos estamos haciendo una sociedad desigual en el que la mujer sigue siendo víctima. Y de eso tienes un discurso también muy elaborado, profesor, sobre todo porque cuando se está dando clase a gente joven, te obliga a ser un testigo directo de cómo hay cosas que no están cambiando. Todavía hay cosas que no cambian en la desigualdad de género, profesor. Hay cosas que no cambian en nada, ¿no? Decía... Sí, bueno, yo en mi clase la verdad es que, bueno, en biología en general, ¿no? Pero en mi clase y en biología en general hay más mujeres que hombres.
Yo en mi clase debo tener un 66% de mujeres y el resto de hombres. Eso ocurre casi en todas, como en periodismo, Sí, como sí, en medicina, pero sin embargo luego los grandes líderes, los grandes directivos no son las mujeres. Pero fíjate, increíblemente, porque en clase, yo siempre lo digo, la gente más ordenadita, más aplicada, más los brillante, exámenes mejor presentados y probablemente un porcentaje alto de los más brillantes son mujeres. Quiero decir que yo se lo digo siempre, y luego es verdad que eso no tiene un correlato con la situación de los, digamos, los grupos ya finales. Que tiene que hacer una mujer para poder llegar a ser un líder, teniendo que renunciar o a ser madre o a ser cuidadora, etcétera, etcétera. Profesor, para ir terminando hoy, se lo hemos comentado también, a las 12 de la mañana María José Santiago estaba cantando con Paco Cepero a su santidad, al Papa Francisco, porque se había preparado dentro de los actos programados con motivo de la peregrinación mundial del pueblo gitano hasta el Vaticano. Algo muy importante porque, como hemos venido recordando, el pueblo gitano de alguna manera se le dio la espalda por parte de la Iglesia. Así que en este sentido el Papa Francisco ha intentado abrir una vez más las puertas para acoger a este grupo de personas tan importante y tan numeroso en toda Europa. El Papa Francisco ha sido revolucionario también con el tema de la ecología, lo está haciendo con la mujer, lo está haciendo incluso con la homosexualidad, con la pederastia. ¿Es el Papa de los tiempos que corren? Yo creo que sí, que es una bendición, porque realmente ha conectado, por sus actos externos, sus gestos, ha conectado con la gente mucho, eso está muy bien. Y luego su discurso, su diálogo, también ha conectado, ¿no? Y ahora está pasando, le echaban de menos y dice, ya basta de gestos y queremos acciones. Y ahora la misma gente que le criticaba los gestos y que no había acciones, ahora le está criticando las acciones. Es decir, que realmente yo creo que hay grupos todavía que el Papa no le gusta y menos que le va a gustar si hace acciones como la que está haciendo. Yo creo que es un Papa revolucionario en ese sentido, el sentido prístino de la palabra revolución, ¿no? Creo que sí, en ecología sus tintes son muy ecologistas, la verdad, muy bien, lo cual está muy bien. Y además mezcla muy bien la ecología con la economía. Yo creo que lo que escribe, yo invitaría a todo el mundo que lo leyera, yo creo que se ha ganado que le canten, se lo ha ganado con creces. Y hablando del pueblo gitano, yo aquí, y esto es una improvisación, recomendaría, y si quiero otro día hablamos, la película Papucha. La película Papucha es una reivindicación del pueblo gitano, magnífico, y la ponen ahora mismo en Sevilla. Ya que has dicho lo de los gitanos, Papucha es magnífica. Entonces una película es seria, es decir, no es los miércoles, no existe, no, esta es una película muy seria, pero es una película, bueno, que hace pensar y una reivindicación del pueblo gitano. Enrique Figueroa, muchísimas gracias por estar con nosotros. A partir de ahora, los lunes, quedamos emplazados cada lunes. Los lunes sí existen. Sí existen, con el profesor Enrique Figueroa. Nosotros les convocamos para mañana porque, bueno, pues en nuestra mesa de debate contaremos con un contertulio. Me parece que va a ser pintoresco e interesante en su análisis también de la actualidad, como es Félix Modroño, un escritor. Él además, bueno, pues está vinculado al mundo de la banca y lo queremos tener con nosotros porque nos importa no solamente lo que pensamos y decimos los periodistas, sino lo que piensan profesores de la universidad, escritores, sociólogos, antropólogos, todos y cada uno de las personas que configuran la compleja realidad de Sevilla. Os dejamos con la Catarita Divina de María José Santiago, que es uno de los temas que le ha cantado hoy al Santo Padre. En cuanto que María José Santiago esté otra vez por Sevilla sin falta, la tendremos aquí para que nos cuente en primera persona cómo ha sido ese encuentro personal con el Santo Padre. Un abrazo, que sean todos los felices que se merecen y mañana a las 12 en punto estamos aquí en directo. Que el niño